Veamos a continuación la transformada de Mellin. Esta es una transformada que tiene la siguiente forma. F de S, vamos a decir que es igual, y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Vamos a M de F de T, esta es la transformada de Mellin, es igual a la integral desde 0 hasta el infinito, F de T, T a la S menos 1 de dt. Y aquí nuestro S es igual a un sigma más IT. Pongamos 1 nuevo. Bien, esta es la transformada de Mellin. La transformada de Mellin está muy asociada con la transformada de Laplace. ¿Está bien? Y se utiliza con un gran éxito, digámoslo así, como muy apropiadamente, a la solución de algunos problemas de ondas planas, sobre todo cuando se trabaja en regiones sectoriales, ¿está claro? Es decir, cuando tenemos nosotros un sector, algo así. Entonces, en estos casos, la transformada de Mellin suele ser bastante práctica. Muy bien. Esta es la forma. Vamos a ver, voy a enunciar simplemente algunos teoremas. Este es un primer teorema asociado a la transformada de Mellin. Nos dice lo siguiente. Sea que T a la sigma menos 1 F de T pertenece, aquí vamos a decir, al espacio de las funciones continuas entre 0 y más infinito. Entonces, se tiene la siguiente fórmula de inversión. Y aquí vamos a tener de que F de T más 0 más F de T menos 0, de nuevo estos son valores laterales, ¿está claro? De la función, sobre 2, esto es igual a 1 sobre 2 veces pi, y límite cuando lambda tiende al infinito de la integral de sigma menos y lambda, sigma más y lambda, f de s, t a la menos s de ds. Luego tenemos también el siguiente teorema. Bien, este teorema de inversión, es decir, nos da teniendo en cuenta que si tiende al valor específico en t, al mismo valor, esto nos da el valor de la función de en t, y tengo que ver o evaluar esta integral impropia. Bien, el teorema 2 nosotros lo tenemos, es de la siguiente manera. Sea que nosotros tenemos un f que es igual a la transformada de Mellin de una función f, y tenemos g que es la transformada de Mellin de una función g. Y también vamos a decir que t a un exponente k-1 de f de t pertenece al conjunto de las funciones continuas entre 0 y más infinito. Disculpen. Disculpen, jóvenes. Y tenemos también que esta g 1 menos k menos ix
pertenece a este mismo conjunto de menos infinito hasta más infinito. O, a ver, yo creo que mejor lo coloco esto de la siguiente forma. Tenemos eso y tenemos estas dos condiciones. Tenemos esta condición o tenemos esta otra condición, que el f de k más un ix pertenece a este conjunto y tenemos de que el g, disculpen, aquí es al revés, aquí tenemos el t a la k por g de t pertenece al conjunto de funciones continuas o al espacio de funciones continuas de 0 más infinito. Es decir, nosotros tenemos que se cumple esto y esto o esto, alguna de las dos. Entonces, en este caso se va a tener lo siguiente, que 1 sobre 2 veces pi i integral desde k menos i infinito hasta k más i infinito, esto presupone un límite de esta f de s g1 menos s de ds es igual a la integral desde 0 hasta el infinito f de t g de t d de t. Esta, jóvenes, es la equivalente al teorema de convolución que nosotros tenemos para la transformada de Laplace. ¿Está bien? Además, con las condiciones que recién hemos visto, se cumple lo siguiente, que 1 sobre 2 veces pi i integral desde k menos i infinito, k más i infinito, f de s, g de s, d de s, es igual a la integral desde 0 hasta el infinito, g de t, f de 1 sobre t, d de t sobre t. Bien, aquí este es el teorema 2, vamos con un tercer teorema. Este teorema 3 nos dice lo siguiente: sea que tk f de t y tk g de t pertenecen al espacio de las funciones continuas entre 0 y más infinito, y se tiene que una función h de t es igual a la integral desde 0 hasta el infinito f de tau g t sobre tau d de tau sobre tau. Entonces nosotros vamos a tener que este k h de t pertenece al espacio de las funciones continuas entre 0 y más infinito, y su transformación de Mellin es la siguiente: es f de s g de s. Es decir, lo que tenemos aquí es justamente la transformada inversa de esto. ¿Está claro? Eso es lo que tiene que ver con la transformada de Mellin. Vuelvo a repetir, es algo bastante breve, simplemente para conocimiento de ustedes,
Y en todo caso los invito a que revisen la diferente bibliografía y averigüen un poco más sobre esta transformación y sus usos.